Hola a todos, ¿alguna vez te has preguntado por qué no puedes ahorrar dinero? ¿Por qué siempre te encuentras en la misma situación financiera? ¿Por qué parece que el dinero se escapa de tus manos? Hoy vamos a hablar de los 10 errores financieros que nunca debes cometer. Quédate hasta el final que te voy a explicar todo. Comencemos. Error 1. No tener un presupuesto. Uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando se tratan de finanzas es no tener un presupuesto. Un presupuesto no es solo una lista de tus ingresos y gastos, sino un plan financiero que te ayuda a tomar el control de tu dinero. Sin un presupuesto puedes encontrarte gastando más de lo que ganas, lo que puede llevar a acumular deudas. Un presupuesto te permite ver dónde va tu dinero, te ayuda a ahorrar para tus metas y te asegura de que siempre tengas suficiente para lo que realmente importa. Si aún no tienes un presupuesto, ahora es el momento de crear uno. No solo te ayudará a evitar deudas, sino que también te dará una sensación de control y seguridad sobre tus finanzas. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Error 2. Gastar más de lo que ganas. Un error financiero clásico y perjudicial es gastar más de lo que se gana. Este comportamiento puede parecer inofensivo al principio, pero con el tiempo puede llevar a una espiral de deudas, de la que puede ser difícil salir. Gastar más de lo que ganas significa que estás viviendo más allá de tus medios, lo que puede resultar en una acumulación constante de deudas. Si te encuentras en esta situación, es crucial que hagas algunos ajustes en tus hábitos de gasto. Comienza por revisar tus gastos e identificar áreas donde puedes recortar. Luego, establece un presupuesto que se alinee con tus ingresos. Recuerda, el objetivo no es privarte de todo, sino crear un equilibrio financiero que te permita vivir dentro de tus medios mientras ahorras para el futuro. Gastar de manera inteligente es un paso esencial para la estabilidad y la independencia financiera. Error 3. No tener un fondo de emergencia. Un error financiero común pero peligroso es no tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero que se guarda específicamente para cubrir gastos inesperados o emergencias financieras. Sin uno, podrás encontrarte en una situación financiera difícil cuando te enfrentes a gastos imprevistos, como reparaciones de automóviles, facturas médicas o pérdida de empleo. Si no tienes un fondo de emergencia, es crucial que empieces a ahorrar para uno. Un buen punto de partida podría ser ahorrar suficiente dinero para cubrir tus gastos de vida durante 3 a 6 meses. Tener un fondo de emergencia te proporcionará una red de seguridad financiera y te dará tranquilidad sabiendo que estás preparado para lo inesperado. Recuerda, un fondo de emergencia es una inversión en tu seguridad financiera y bienestar. Error 4. No invertir. No invertir es un error financiero que puede costarte a largo plazo. La inversión es una de las formas más efectivas de hacer crecer tu dinero y construir riqueza a lo largo del tiempo. Si no estás invirtiendo, estás perdiendo la oportunidad de aprovechar el poder del interés compuesto y el crecimiento del mercado a largo plazo. Invertir puede parecer intimidante al principio, especialmente si no estás familiarizado con los diferentes tipos de inversiones y cómo funcionan. Sin embargo, hay una gran cantidad de recursos disponibles para ayudarte a emprender y comenzar. Si aún no estás invirtiendo, ahora es el momento de empezar a aprender sobre inversiones y considerar cómo podría encajar en tu plan financiero general. Recuerda, invertir es una parte crucial de la planificación financiera y puede ser la clave para alcanzar tus metas financieras a largo plazo. Error 5. No enfrentar tus deudas. Ignorar tus deudas es un error financiero que puede tener consecuencias graves. Las deudas no desaparecerán por sí solas y de hecho pueden empeorar con el tiempo debido a los intereses acumulados. Si estás ignorando tus deudas, estás evitando un problema que se necesita ser abordado. Es importante enfrentar tus deudas de frente. Comienza por hacer un inventario de todas tus deudas. ¿Cuánto debes? ¿A quién le debes? ¿Y cuál es la tasa de interés? Luego, elabora un plan para pagarlas. Esto puede implicar hacer pagos mínimos en todas tus deudas mientras te enfocas en pagar la deuda con la tasa de interés más alta, o puede implicar consolidar tus deudas en un solo pago mensual. Recuerda, enfrentar tus deudas es el primer paso para liberarte de ellas. No permitas que las deudas controlen tu vida financiera. Toma el control y comienza a trabajar hacia una vida libre de deudas. Error 6. No tener metas financieras. No tener metas financieras es un error que puede desviar tu camino hacia la estabilidad financiera. Las metas financieras son esenciales para dar dirección a tus esfuerzos financieros y proporcionan un sentido de propósito. Sin metas financieras puedes encontrarte gastando sin rumbo, sin una idea clara de hacia dónde te diriges. Si no tienes metas financieras, es como navegar sin un mapa. ¿Tienes metas financieras? Si no es así, es hora de establecer algunas. Comienza por reflexionar sobre lo que quieres lograr financieramente, ya sea pagar tus deudas, ahorrar para la jubilación, comprar una casa o simplemente tener suficiente dinero para vivir cómodamente. Luego, establece metas claras y alcanzables para cada uno de estos objetivos.
Error 7. No tener educación financiera. No educarte financieramente es un error que te puede tener consecuencias duraderas. La educación financiera es clave para tomar decisiones informadas y responsables sobre tu dinero. Te proporciona las herramientas y el conocimiento necesarios para entender cómo funciona el dinero, cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar e invertir, cómo evitar deudas y cómo planificar para el futuro. Si no estás educándote financieramente, estás perdiendo la oportunidad de tomar el control de tus finanzas y de tu futuro. ¿Estás educándote financieramente? Si no es así, es hora de empezar a aprender. Hay una gran cantidad de recursos disponibles, desde libros y cursos en línea hasta talleres y seminarios. Recuerda, la educación financiera no es solo para los ricos o los expertos en finanzas, es para todos. No importa cuál sea tu situación financiera actual, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que empieza hoy y da el primer paso hacia la independencia financiera. Error 8. No planificar para la jubilación. No planificar para la jubilación es un error financiero que puede tener consecuencias a largo plazo. La jubilación puede parecer lejana, especialmente si eres joven, pero nunca es demasiado temprano para empezar a planificar. De hecho, cuando antes empieces a planificar, más tiempo tendrás para ahorrar e invertir, lo que puede resultar en una jubilación más cómoda y segura. Si no estás planificando para la jubilación, estás perdiendo la oportunidad de asegurar tu futuro financiero. ¿Estás planificando para la jubilación? Si no es así, es hora de empezar. Comienza por establecer tus metas de jubilación. ¿A qué edad te gustaría jubilarte? ¿Cuánto dinero necesitarás? Luego, investiga tus opciones de ahorro e inversión para la jubilación, como las cuentas de jubilación individuales o los planes 401. Recuerda, planificar para la jubilación no es solo sobre dinero, también se trata de planificar cómo quieres vivir tu vida una vez que dejes de trabajar. Así que empieza hoy y da el primer paso hacia una jubilación segura y satisfactoria. Error 9. No tener seguro médico. No tener seguro es un error financiero que puede tener consecuencias devastadoras. El seguro es una forma de proteger de los riesgos financieros que pueden surgir en la vida, ya sean médicos, automovilísticos, de vivienda, de vida, entre otros. Sin embargo, podrías encontrarte enfrentando gastos enormes que podrían poner en peligro tu estabilidad financiera. ¿Tienes seguro? Si no es así, es hora de considerar obtener uno. Al elegir un seguro, es importante investigar y entender qué tipo de cobertura necesitas y cuánto estás dispuesto a pagar. Recuerda, el seguro no es un gasto, sino una inversión en tu seguridad y tranquilidad. Así que no esperes hasta que sea demasiado tarde. Considera tener un seguro hoy mismo. Error 10. No revisar tu crédito. No revisar tu crédito es un error financiero que te puede limitar tus oportunidades financieras. Tu puntaje de crédito es una medida de tu salud financiera y puede afectar tus posibilidades de obtener préstamo o crédito. Los prestamistas, los propietarios e incluso algunos empleadores pueden revisar tu puntaje de crédito para determinar tu riesgo financiero. Si no revisas tu crédito regularmente, puedes no estar al tanto de tus errores o problemas que pueden estar afectando negativamente tu puntaje. ¿Revisas tu crédito regularmente? Si no es así, es hora de empezar. Puedes solicitar un informe de crédito gratuito una vez al año de cada una de tus 3 principales agencias de crédito. Revisar tu crédito te permite identificar y corregir errores, detectar signos de robo de identidad y entender qué acciones están afectando tu puntaje. Recuerda, un buen puntaje de crédito puede abrirte las puertas a mejores tasas de interés, términos de préstamos más favorables y más oportunidades financieras. Así que no dejes que tu crédito sea una sorpresa. Toma el control y comienza a revisarlo hoy mismo. En conclusión, evita errores financieros comunes creando un presupuesto, controlando tus gastos, estableciendo un fondo de emergencia, invirtiendo, enfrentando tus deudas, fijando metas, educándote financieramente, planificando tu retiro, teniendo seguros adecuados y monitorizando tu crédito. Buenas finanzas personales requieren planificación, disciplina y educación continua. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta la próxima.